Bienvenidos a este curso de estática estructural que está pensado específicamente para estudiantes de arquitectura, ingeniería, mecatrónica, etc. Este curso está dividido en 4 módulos. En el primer módulo exploraremos conceptos sobre sistemas de fuerzas, y equilibrio. En el segundo módulo veremos lo que es el análisis estructural de sistemas de cerchas o armaduras. En el tercer módulo veremos análisis estructural de sistemas de vigas trabajando en flexión pura. Y finalmente, en el cuarto módulo, veremos análisis estructural de marcos o pórticos. También llamados bastidores en el caso de maquinarias. Bien, ahora veamos algunos conceptos. Comencemos con la definición de lo que es estructura. Vamos a decir que estructura es la parte resistente de un objeto. Que le permite mantener su forma a pesar de estar sometido a una serie de cargas o perturbaciones. Bien, eso es entonces estructura para nosotros en este curso. Es la parte resistente de un objeto, que permite que este objeto pueda estar sometido a cargas o perturbaciones y mantener su forma. Es decir, el objeto no colapsa en cuanto a su forma. Pasemos a ver algunos tipos de estructuras. Tenemos, por ejemplo, a la cercha o armadura. Precisamente es una estructura de este tipo, con nudos y barras que se unen en esos nudos. Normalmente van formando triángulos
y ese es un sistema estructural conocido como cercha o armadura. Tenemos también sistemas de pórticos o marcos. Formado normalmente por una retícula de vigas, como esta que estamos viendo en color rojo, y columnas unidas todas entre sí. Y normalmente vinculadas ya sea al suelo o a algún otro elemento mucho más firme. Estos elementos son los que llamamos viga y estos elementos los que llamamos columna. También tenemos sistemas de láminas, sistemas de cascarones, redes de cable, y etcétera. Existe un sinnúmero de sistemas estructurales de los cuales nosotros vamos a hacer hincapié en esta presentación, en este curso, sobre todo en cerchas o armaduras y en pórticos o marcos. Son los dos tipos de estructuras que vemos acá en estos dibujitos. Es en lo que se va a concentrar este curso, porque son los tipos de estructuras típicas que se usan actualmente. Ahora continuemos con lo que sería la definición de la palabra estática. ¿A qué se refiere esta palabra? Bien, la estática es una rama de la física. La física, que es una ciencia que estudia la naturaleza. Esta rama de la física estudia específicamente a los cuerpos sin movimiento o con movimiento pero con velocidad constante. Bajo la acción de fuerzas. Ese es nuestro concepto entonces de estática. Y aquí resuena esta palabra, fuerzas. Entonces, ¿qué es una fuerza? Vamos a definirlo como una interacción de empuje o atracción entre dos cuerpos. Cuerpos u objetos que pueden estar ya sea en contacto o separados. Un ejemplo de fuerzas en contacto es un niño empujando un juguete, y un ejemplo de fuerzas entre cuerpos que están separados a una distancia es las fuerzas magnéticas. Bien, vamos a trabajar nuestros sistemas de fuerzas en un plano cartesiano, un plano XY. Aquí tenemos dibujado un símbolo.
que es esta pequeña flecha, para nosotros este símbolo representará una fuerza. Debemos identificar algunas características. La línea segmentada, que coincide con la dirección de la fuerza, es lo que llamaremos línea de acción, de la fuerza, o simplemente recta de acción. Esa recta de acción forma un cierto ángulo con el eje X. A ese ángulo le llamaremos alfa, y eso será para nosotros el ángulo de dirección. También podemos notar que la flecha tiene un tamaño. Ese tamaño para nosotros será la magnitud. Aunque el trabajo que vamos a hacer es más teórico, para nosotros la magnitud en realidad estará en términos numéricos, ¿no? El tamaño de la flecha se usaba mucho antiguamente como representación de la magnitud del vector, de la fuerza, porque se trabajaba mucho con sistemas gráficos. En nuestro caso no va a ser así. Finalmente, la cabeza de la flecha, la punta, para nosotros se llamará el sentido de la fuerza, que nos indicará si apunta en un sentido o en el otro. Cuando digamos fuerza, será equivalente a decir fuerza concentrada. Totalmente equivalente, o fuerza puntual, ya que se supone que esto actúa sobre un punto en el espacio que puede o no pertenecer a la estructura. Vamos a necesitar unas unidades de medición o unidades de magnitud. Vamos a usar newtons o kilonewtons o kilogramos fuerza o libras o kips, etc. Todas estas son unidades de magnitud de fuerza. Ahora hablemos de sistemas de fuerzas. Aquí tenemos un grupo de 3 fuerzas y tienen la característica de que sus líneas de acción o rectas de acción se cortan las 3, todas ellas, en un solo punto. Es decir, las 3 líneas de acción pasan por un solo único punto de concurrencia. Este sistema de fuerzas, así concebido, se llama precisamente un sistema de fuerzas concurrentes. Basta que una de las fuerzas pase por otro lado y tengamos 2 o más puntos de concurrencia, diferentes obviamente. Entonces en este caso el sistema ya se llama un sistema de fuerzas no concurrentes. Por último, si las fuerzas y por lo tanto sus líneas de acción o rectas de acción no se intersectan, es decir, son paralelas, este sistema se llama sistema de fuerzas paralelas.
son los tres tipos de sistemas de fuerzas que más vamos a utilizar. Ahora veamos otro concepto importante, el momento. Momento de una fuerza, también conocido como par, cupla o torque. Es el efecto producido por una fuerza, como esta fuerza F que vemos acá, sobre un punto. Vamos a anotar este punto llamado A. Cuando la línea de acción de la fuerza pasa a una cierta distancia del punto. La línea de acción de esta fuerza F no pasa por el punto, pasa alejado una cierta distancia. Esta distancia la medimos desde el punto perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Esa distancia D nos va a servir para definir lo que va a ser para nosotros un momento. Vamos a escribir acá, se define como fuerza por distancia. Eso es para nosotros nuestra definición matemática de momento. Aquí con respecto al punto A diremos que el momento con respecto al punto A es igual a la fuerza F multiplicado por la distancia desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto, medido perpendicularmente. Esto será entonces para nosotros nuestra definición formal de momento. Unidades. Como la definición es fuerza por distancia, las unidades serán una unidad de fuerza por una unidad de distancia. Por ejemplo, Newton metro, kilonewton metro, libra por pie, etc. Siempre una unidad de fuerza por una unidad de distancia. Unidad de fuerza por unidad de distancia. Ahora veamos nuestro siguiente concepto llamado carga distribuida o fuerza distribuida. Es un gráfico que tiene muchas flechas, como si fueran muchas fuerzas, pero no están concentradas en un punto específico, sino que están, como dice su nombre, distribuidas a lo largo de una línea en este caso. Aquí la fuerza distribuida o carga distribuida tiene una longitud L y tiene forma rectangular. Esta es la carga distribuida. Ese tipo de carga se llama carga distribuida uniforme o rectangular. También podríamos tener una carga distribuida de este otro tipo, que se llama carga distribuida variable o triangular. En la que en un extremo el valor de la carga es 0 y en el otro extremo el valor de la carga es máximo igual a Q, por poner un nombre. Y está distribuido sobre una longitud llamada L. Bien, cuando tengamos presencia de este tipo de cargas distribuidas en un ejercicio, es conveniente reemplazar la carga distribuida por un efecto que se llama resultante de la carga distribuida. Es una fuerza ficticia, no es una fuerza real, es una fuerza ficticia que representa a toda la carga distribuida.
el valor de esa resultante de la carga distribuida numéricamente es igual que el área de la carga. Como en este caso el área es rectangular, el valor de la resultante será igual que el área de ese rectángulo, que es base por altura. Además, el lugar de la línea de acción de esa resultante será a la mitad de la distancia de L, es decir, aquí tenemos L medios y aquí tenemos L medios. Pasa por la mitad. Veamos este otro caso, el caso de la carga variable o triangular. Igualmente la reemplazaremos por una fuerza resultante cuyo valor es igual que el área de la carga que representa. La carga es un triángulo y el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Y la ubicación por donde pasa la carga es a 2/3 de la longitud de la base medido desde este pico y a 1/3 de la longitud de la base si lo medimos desde el lado donde está Q. Ahora vamos a hablar de este concepto llamado grados de libertad de un cuerpo. Bien, los grados de libertad son los vectores de movimiento. Vamos a escribir acá. Que puede experimentar un cuerpo ya sea en el plano o en el espacio. Nosotros en este curso utilizaremos un plano cartesiano. Utilizaremos un sistema de plano cartesiano. Ese es un plano de ejes X y Y. Lo que vemos ahora es un dibujito de una pieza que representa un cuerpo rígido. El primer tipo de movimiento que podemos apreciar en el cuerpo rígido en este plano cartesiano XY es que se puede desplazar el cuerpo entero hacia la derecha o hacia la izquierda. A eso le llamamos desplazamiento horizontal. También podría desplazarse hacia arriba o hacia abajo, ¿no? A lo que llamamos desplazamiento vertical. Entonces, estas líneas trazadas, segmentadas, representan posibilidad de movimiento. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Un cuerpo rígido puede desplazarse es decir, puede moverse en dirección horizontal o dirección X, o también en dirección vertical. Es decir,
en dirección del eje Y. Pero estos dos posibles movimientos no son los únicos. Estas dos posibles direcciones de movimiento no son las únicas. Es posible que no se desplace ni hacia la derecha o la izquierda, es decir, que no se desplace horizontalmente, ni tampoco se desplace verticalmente y aún así pueda experimentar otro tipo de movimiento, que sería un movimiento de giro. En ese caso tenemos un punto fijo, como el que estamos viendo, llamado A, y alrededor del punto A el cuerpo puede girar, sin necesidad de que el punto A se desplace. Entonces, contando el giro y los dos desplazamientos que vimos arriba, tenemos las siguientes posibilidades de movimiento o grados de libertad en el plano XY. Esto es importante, no nos olvidemos que estamos trabajando en un plano cartesiano XY. Entonces vamos a decir que en el plano XY los grados de libertad posibles son desplazamiento a lo largo del eje X, desplazamiento a lo largo del eje Y y finalmente giro alrededor de cualquier punto. Entonces tenemos 3 grados de libertad. Cuando planteamos una estructura para un objeto, sea un edificio, una maquinaria, etc., debemos garantizar que esta estructura no experimente ningún movimiento. Es decir, debemos evitar que nuestra estructura gire o se desplace. Ok, para evitar estos tipos de movimientos que vimos, existen unas restricciones o vinculaciones, o su nombre más común, el que vamos a usar, apoyos. Estos apoyos lo que hacen es retener a la estructura sin movimiento, generando fuerzas para evitar esos posibles movimientos. Y aquí lo que vamos a ver ahora justamente es tipos de apoyos que vamos a estar usando. El primero que vemos acá se llama apoyo de carro o rodillos. Como vemos, tiene la figura de un carrito con rueditas y puede desplazarse o podría desplazarse horizontalmente, pero no podría desplazarse verticalmente porque tiene el camino por donde van las rueditas. Entonces, este desplazamiento vertical está restringido. El siguiente, que es un apoyo de una sola rueda, es un apoyo de rueda o rodillo y lo mismo, permite un desplazamiento horizontal, pero restringe un desplazamiento vertical. Entonces esta es su restricción. El siguiente se llama apoyo de balancín. También permite un pequeño movimiento horizontal, pero no permite un movimiento vertical, y esta sería su restricción. A estos 3 tipos de apoyos que tienen una sola fuerza de restricción, les vamos a llamar en conjunto apoyo de primer grado. Y vamos a recordar que un apoyo de primer grado solo genera una fuerza de restricción de movimiento. Veamos el siguiente gráfico. Esto es la estructura y el apoyo es este símbolo
que tiene un agujerito y por ahí cruza lo que sería un pasador. Este se llama precisamente apoyo de pasador o apoyo articulado. Y es un apoyo de segundo grado. Este tipo de apoyo genera dos fuerzas de reacción, es decir, impide dos movimientos. Impide un movimiento vertical e impide un movimiento horizontal, manteniendo este punto, el punto del pasador, fijo. La pieza o la estructura aún puede girar. Está permitido el giro, pero está restringido en movimiento vertical y en movimiento horizontal. Entonces un apoyo de segundo grado generará dos fuerzas restrictivas de movimiento. Finalmente, en el último gráfico de la derecha vemos, y esta es parte de la estructura, está encastrada en un volumen más grande, fijo, y a este tipo de apoyo le vamos a llamar de tercer grado. Genera tres fuerzas restrictivas. Una vertical, es decir, impide el movimiento vertical. Una horizontal significa que impide el movimiento horizontal. Y también impide el giro. Entonces, también está restringido a girar. Son tres fuerzas restrictivas de movimientos. Apoyo de tercer grado. Esto es una articulación o apoyo de pasador. Esto de acá es un apoyo fijo o empotrado. Y estos de acá son apoyos de primer grado. Este de acá es balancín. Este es rodillo. Y este es un patín o un pequeño carro. Una sola fuerza de restricción. Una sola fuerza de restricción. Una sola fuerza de restricción. Segundo grado, dos fuerzas de restricción. Tercer grado, tres fuerzas de restricción. En realidad, dos fuerzas y un momento. Leamos lo que dice acá. Para un tipo de movimiento, el apoyo desarrolla una fuerza en la misma dirección del movimiento, o un momento en el caso de que el movimiento sea de giro. A estas fuerzas o momentos se les llama reacciones. Son todas estas fuercitas que hemos marcado aquí. Se llaman fuerzas de reacción y se generan en los apoyos. Veamos ahora nuestro concepto de equilibrio estático. Para nosotros esto va a significar que no hay ningún desplazamiento ni ningún giro. Es decir, nuestro objeto, nuestra estructura está quieta. ¿Cómo hacemos para garantizar matemáticamente el equilibrio estático? Con las siguientes ecuaciones. Con el cumplimiento de las siguientes ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en dirección X igual a 0.
Esto va a garantizar que no hay desplazamiento horizontal. Sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0. Esto va a garantizar que no hay ningún desplazamiento vertical. Finalmente, sumatoria de momentos alrededor de cualquier punto igual a 0. Esto va a garantizar que no hay movimientos de giro. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas y de momentos igual a 0? Porque los desplazamientos son producidos por fuerzas que no tienen balance, fuerzas desbalanzadas o desbalanceadas. Si garantizamos que todo el conjunto de fuerzas en todas las direcciones están balanceadas, es decir, se contraponen entre ellas, su resultante es 0 y por lo tanto no hay desplazamiento. Ahora que ya conocemos algunos de los principales conceptos de la estática de las estructuras, pasaremos a resolver ejercicios paso a paso. Todos estos ejercicios que estamos viendo serán resueltos uno a uno a continuación.